Televisa presenta. Muy buenas estudiantes, les extiendo un cordial saludo. Hoy continuamos con los temas de derecho a sucesiones respecto a los temas de herencia adyacente y herencia vacante. Para poder entrar a un contexto sobre estos dos temas, pues tenemos que remontarnos a su contexto histórico, principalmente en el derecho romano. Y es aquí donde se determina de que la herencia es ese periodo o lapso de tiempo que va desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación de la misma. Y es aquí donde se puede razonar de que la herencia yacente y la herencia vacante son realmente distintas. Se hace llamar yacente en tanto que exista la posibilidad de que un heredo acepte, y se dice de vacante cuando está excluida la existencia de un heredero. En el primer caso se produce un estado de suspensión y de tutela en espera de que ese heredero acepte, y en el segundo caso se basa en una disposición de una ley, y estos bienes hereditarios pueden pasar al erario público. En cuanto a la herencia adyacente, se dieron prácticamente 3 etapas. Como primera etapa, originalmente los bienes hereditarios se determinaban como res nullis, es decir, como si no tuviera dueño. Pero esta solución implicaba de que el saqueo de los bienes yacentes no se suponía de hurto. Más adelante, juristas romanos parecen quererla configurarla en algunos supuestos, como la continuación de la persona del difunto, de quien la herencia yacente viene a ser el representante. Bueno, como tercera etapa, se determinaba que el yacente era como un heredero futuro, por lo que su personalidad tomaba vigencia cuando éste aceptaba la herencia. Y como última etapa, la misma herencia adyacente, la misma herencia adyacente tenía como una base de titular, donde se consideraba como dueño. Y es por eso que en el derecho justiniano parece configurarse como una persona jurídica. Pero bueno, ¿qué se entiende por herencia yacente y herencia vacante? Tenemos que la llamada herencia yacente ocurre cuando una persona fallece y en un lapso de tiempo prudencial no aparece algún heredero a reclamar la herencia para hacerse responsable de ella. Tenemos que si hay designado albacea con administración de bienes, esta herencia nunca podrá designarse como yacente. Pero bien, ¿cuándo se produce esta herencia yacente? Esta se produce cuando una persona fallece y transcurrido el tiempo no aparece ningún heredero para hacerse cargo de esta. Y bien, ¿cómo la entendemos? Esta la podemos entender como la falta de aceptación por parte de los herederos. Ahora bien, ¿qué es la herencia vacante? La herencia vacante es la que está sin dueño, a la deriva o sin reclamantes desde el deceso del causante, ya sea porque el causante no dejó ningún heredero o ninguno de ellos se interesó en reclamarla en un lapso determinado de 10 años. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no existen estos herederos directos ni colaterales? ¿Y qué es lo que sucede con esta herencia llamada vacante? Si bien sabemos que la herencia es el acto jurídico en que se traspasan los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de una persona fallecida a otras, denominadas herederos como hijos, cónyuge o familiares cercanos. Esta sucesión puede llevarse a cabo de 2 formas. Una, a través de un testamento o en su ausencia por sucesión intestada, determinada por la ley. Pero entonces, ¿qué ocurre si no existen herederos directos? A falta de descendientes y cónyuge son los ascendientes, es decir,
los padres quienes sucederán en los bienes. Si estos faltan, la herencia pudiera ser recibida por otros colaterales, que estos colaterales vendrían siendo parientes hasta el sexto grado como último caso. A falta de todos los herederos, sucederá el fisco, que se concreta en la eventualidad de que no existan herederos tras la muerte de la persona. Continuando con el tema de herencia yacente y herencia vacante, nos vamos con lo estipulado en la Corte Suprema de Justicia en sentencia T-256 de 2023, la cual nos explica bien el tema de herencia yacente. En un caso que en primera y segunda instancia se pretendió obtener un bien por una prescripción adquisitiva de dominio. Bueno, yo voy a hablarles de las características de la herencia yacente y la herencia vacante. La herencia yacente es la situación en la que se encuentra la herencia desde la apertura de la sucesión hasta la aceptación de la misma. Puede ser esta situación voluntaria cuando el heredero aún no ha aceptado la herencia, o legal como la herencia diferida a favor del nasciturus. En términos generales, es la herencia durante el periodo que puede transcurrir entre la apertura y la adquisición de la herencia por los herederos mediante la aceptación. Los supuestos de hecho en que más habitualmente aparecen en la situación de yacencia hereditaria son: primero, cuando el testador instituyó heredero un concebido que todavía no ha nacido o uno que todavía no es concebido; segundo, cuando el heredero es una persona desconocida; y tercero, cuando el heredero no ha manifestado aún su aceptación o repudiación hacia la herencia. En cambio, la herencia vacante es cuando no existen herederos legítimos, o si los hubiere, cuando renuncian a recibir los bienes relictos o cuando los llamados por el testador no tengan interés en adquirirlos. La herencia se declara vacante. Pasado entonces estos bienes al poder del fisco. El fisco los adquiere en virtud del dominio eminente del Estado, a quien pertenece todas las cosas sin dueño. Como es esta hipótesis, prueba de ello es que los bienes no se adjudican a un solo Estado, al nacional por ejemplo, sino a varios. La evolución jurídica de la herencia yacente y vacante en Colombia ha estado regida por disposiciones legales que buscan regular la situación de los bienes de personas fallecidas sin herederos conocidos. En el caso de la herencia yacente, la ley establece procedimientos para la administración de los bienes en espera de ser reclamados por posibles herederos. En cuanto a la herencia vacante, las disposiciones legales suelen determinar cómo se deben gestionar los bienes de personas fallecidas cuando no se encuentran herederos legítimos. Estas disposiciones buscan asegurar que los bienes no queden en un limbo legal, sino que sean destinados de manera adecuada según lo establecido por la ley. Como un claro ejemplo de herencia yacente, podríamos decir que es cuando una persona fallece sin dejar un testamento y no tiene parientes cercanos que puedan reclamar la herencia. En este caso, la herencia quedaría yacente, a la espera de que se determine quién será el heredero legítimo. Por otro lado, un ejemplo de la vacante sería cuando una persona fallece sin dejar ningún pariente vivo o cuando todos los herederos renuncian a la herencia. En este caso, los bienes pasarían a ser propiedad del Estado. Efectos de la herencia yacente y vacante. Sí, aló. Sí, acabo de llegar a la universidad, justamente. Pero ahora me iré a la sede de Mente Brillante. Sí, a darle clases a un estudiante de asociaciones. Sí, apenas termines te llamo. Hola, profe, ¿cómo está? Hola Carolina, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Profe, vengo para que me refuercen la temática de sucesiones como habíamos quedado. Sí, claro, todo lo que necesites. Bueno, Carolina, ya como alguno de mis compañeros te ha explicado definición, ejemplos, fundamentos jurídicos, yo ahora te voy a explicar los efectos de la herencia yacente y vacante. Listo, profe, entonces dígame. Bueno, Carolina, esto es fundamental que le tomes apuntes porque es necesario saberlo.
claramente. La herencia yacente y vacante se da en situaciones en las que una herencia queda sin un titular claro. Esto a falta de un heredero o a la renuncia de estos. En Colombia, los efectos de la herencia yacente o vacante se regula por un código civil o por otras disposiciones legales. Queda claro, falta un heredero o renuncia. Pero entonces yo le tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la herencia yacente en Colombia? ¿Qué implica eso, profe? Esta pregunta es la que me han realizado. Ya sabiendo que es una herencia yacente cuando una persona al haber fallecido no aparece un heredero en un tiempo determinado, entonces se produce un efecto el cual es la administración de la herencia. Esto es cuando un juez designa a un curador. ¿Para qué? Para que este curador administre sus activos y sus bienes en ese tiempo hasta que aparezca un heredero. Ok, profe. Bueno, Carolina, como te venía diciendo, otro efecto. Carolina, préstame atención, por favor, nota lo que te voy a decir. Ok, disculpe, profe. Cuénteme. Bueno, ahora sí. Otro efecto sería la representación de la herencia. Esto quiere decir cuando el curador, muy bien, nota muy bien, cuando el curador actúa como representante de la herencia. Ok. En todos los asuntos relacionados con esta misma, en lo que incluye activos, pagos y obligaciones. Bueno, Carolina, otro efecto fundamental de la herencia yacente sería la búsqueda de herederos. Una pregunta, Carolina, ¿a ti alguna vez se te ha perdido una mascota? Ay, sí, profe, una vez se me perdió un gatito. Bueno, esto es lo mismo. Cuando se te pierde una mascota, tú lo que haces es buscarla. Bueno, en este periodo se realizan esfuerzos para buscar o localizar herederos legítimos. Hago entender, y esto se hace mediante edictos y notificación. Ok, profe, ojalá me llegue uno a mí así. Tal vez. En resumen, la herencia yacente es más que todo cómo está relacionada la administración y la representación a través de un curador. Ok, profe, está bien, ya me queda claro. Ahora estoy aquí dando clase a un estudiante, no estoy en ningún billar, no estoy dando clase con un estudiante, no estoy en un billar. Y ahora en la noche tengo sintética, ¿viste? Pero no me grites. Bueno, después hablamos. Bueno, profe, ya que terminó su llamada. No, tranquilo, profe. Mire, lo que pasa es que yo también tengo otra duda. La vacante es mucho más complicada que esta que usted me explicó. No sé, ¿qué me puede decir usted al respecto? Un ejemplo de herencia vacante es el fallecimiento de Juan. Juan dejó una herencia, pero esta se encuentra sin herederos, se encuentra a la deriva. Cabe resaltar que existen dos opciones. La primera opción es que los herederos de Juan no se hayan interesado en un lapso de 10 años en la adquisición de la herencia o efectivamente no dejó ningún heredero. Ejemplos de situación de herencia yacente. Imaginemos a Juan, quien acaba de fallecer y deja un testamento en el que nombra a sus dos hijos, Ana y Luis, como sus herederos. En el funeral de Juan, Ana y Luis saben que son los herederos, pero aún no han tomado ninguna decisión. En este intervalo, hasta que Ana y Luis decidan aceptar la herencia, se convierte en titulares legales. Nos encontramos en un periodo de herencia yacente. Durante este periodo, los bienes y derechos de Juan no tienen un titular específico, y la toma de decisiones y la administración de la herencia deben manejarse de manera especial mientras se aclara la situación. En resumen, la herencia vacante y la herencia yacente son conceptos fundamentales dentro del derecho sucesorio que se encargan de la gestión de los bienes de una persona fallecida hasta que se determine su destino final. La herencia yacente representa la etapa transitoria en la cual la herencia aún no ha sido aceptada por los herederos, siendo administrada provisionalmente por un albacea o administrador judicial, para garantizar la conservación y administración de los bienes. Por otro lado, la herencia vacante se declara cuando no existe herederos legítimos o renuncian a la herencia, pasando entonces los bienes al dominio del Estado. Ambos conceptos subrayan la importancia de una adecuada planificación sucesoria y el conocimiento de los derechos y obligaciones que recaen sobre los posibles herederos. Además, reflejan el papel del Estado como último garante de la administración y destino de los bienes heredados, asegurando que estos no queden en un limbo jurídico. Es crucial para cualquier individuo estar informado sobre estas figuras jurídicas, tanto para proteger su patrimonio como para cumplir con sus responsabilidades legales. En definitiva, comprender la herencia vacante y la herencia yacente no solo permite una mejor gestión de los bienes
tras el fallecimiento, sino también contribuye a una situación más ordenada y justa, beneficiando tanto a los herederos como a la sociedad en general. Y con esto culminamos el curso de Derecho Civil Sucesiones. Muchas gracias.